Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Hola para todos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en esta meditación diaria y estamos retomando o estamos estudiando las bienaventuranzas. En este día vamos a hablar un poco acerca de los mansos, basados en Mateo capítulo 5, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Les habla Robinson Salazar desde Curitiba, Brasil. Podemos hacernos una pregunta. ¿Qué relación tiene la mansedumbre con la herencia? Aparentemente nada. Sin embargo, el Señor Jesucristo claramente hace una relación que se basa en los eventos futuros, fundamentado en lo que dice el libro de Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Las personas con características de mansedumbre, al ser puestas en autoridad, darán un trato semejante a quienes estén a su alrededor, sin superioridad, y sujetos a la autoridad de Cristo, reconociendo que solo Él tiene la soberanía y el poder. Cuando analizamos este versículo de Mateo 5:5, podemos ver tres posibles interpretaciones de este texto. Cuando hablamos de manso, en el español actual, esta palabra no es una de las más valoradas. Ahora, esta palabra conlleva la idea de debilidad, falta de carácter, consentimiento al mal, incapacidad o falta de voluntad para resistirse a una afrenta vergonzosa. Nos presenta un retrato de una criatura sumisa e ineficaz, tal vez. Cuando estudiamos la palabra de mansedumbre a la luz de la Biblia, podemos tal vez citar a Aristóteles. Él tenía mucho que decir sobre esa cualidad de lo que es la mansedumbre, o también traducido como humildad. Esta palabra es praotes. Aristóteles seguía un método para definir cualquier virtud que consistía en encontrar un término medio entre dos extremos. Por una parte estaba el extremo del exceso y por otra parte el defecto, y entre ambos estaba la virtud misma. Entonces, para dar un ejemplo, en un extremo se puede encontrar el pródigo, el que malgasta, el que entrega de más, y en el otro, el tacaño, y entre ambos, una persona generosa. Con este ejemplo, podemos definir un poco lo que es la mansedumbre. El término medio entre ellos es mansedumbre. ¿Y entre cuáles extremos? El primero, una ira excesiva, y en el otro extremo, tal vez lo que es la humildad. En el término medio encontramos la mansedumbre. Es ese feliz término medio entre la excesiva ira y la falta de ella. Así es que la primera traducción posible de esta bienaventuranza podríamos escribirla así: bendito el que se indigna a su debido tiempo y por debida causa, y no al contrario. Eso en el primer aspecto. Si nos preguntamos cuál es el debido tiempo y cuál es el contrario, diríamos que, por regla general, en la vida no nos debemos enfurecer por un insulto o una injuria que se nos haga, pero se debe uno indignar por las injurias que se le hacen a las demás personas. La ira egoísta es siempre un pecado. La ira limpia de egoísmo puede ser una de las grandes dinámicas del mundo.
Al seguir analizando esta palabra, él tiene un segundo uso general, y es la que se usa con referencia a un animal que ha sido domesticado, que ha sido enseñado a obedecer a su amo. Así es que, si esta palabra que manifiesta la mansedumbre tiene que ver con la domesticación, podemos ver una traducción posible en esta bienaventuranza, que sería, en un segundo aspecto, bienaventurado el hombre que ha aprendido a obedecer a Dios como un animal doméstico ha aprendido a obedecer a su amo. Ese es el segundo contexto de la palabra manso. Entonces podríamos decir, bendita la persona que tiene bajo control todos sus instintos, sus impulsos y pasiones. Bendito el que se mantiene total y constantemente bajo su propio control. Pero, en este momento en que decimos esto, nos damos cuenta de que necesitamos un cambio. No se trata de la bendición de una persona que se controla a sí misma. Mucho cuidado, porque esto está fuera de la capacidad humana. Jesús está hablando de la mansedumbre a nivel espiritual, del trato de Dios, del contacto con Dios. Se trata de una persona que está totalmente bajo el control de Dios, porque solo en su servicio encontramos la perfecta libertad y en hacer su voluntad encontramos paz. Entonces, no es pensar del control humano, estamos hablando de la mansedumbre que tiene que ver con el control que viene de la dependencia de Dios. Pero hay todavía un tercer enfoque en esta bienaventuranza. Los griegos contrastaban siempre la cualidad de la palabra mansedumbre, y que la Reina Valera lo tradujo con ese nombre, con una cualidad opuesta llamada altivez de corazón. Entonces, en la mansedumbre se encuentra la verdadera humildad que destierra todo orgullo. Recuerde esto, sin humildad no se puede aprender, porque el primer paso en el aprendizaje es ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Quintiliano, que fue un gran maestro de oratoria hispano-romano, él decía de algunos de sus alumnos, decía de ellos, no me cabe duda que serían excelentes alumnos si no estuvieran convencidos de que ya lo saben todo. No se le puede enseñar nada a una persona que cree que ya lo sabe todo. Sin mansedumbre, no puede haber tal cosa como amor, porque el verdadero principio del amor es el sentimiento de indignidad. Sin humildad o mansedumbre, no puede haber verdadera religión, porque toda verdadera religión empieza por darse cuenta de la propia debilidad y la necesidad de Dios. De allí la palabra religión, que es religare, o sea, unirse a Dios. Una persona solo alcanza su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y Dios es el creador, y que sin Dios no puede hacer nada. Entonces la palabra manso describe precisamente la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Así que, si hablamos de la tercera posible traducción de esa bienaventuranza sería, bendito el que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Es esta mansedumbre, dice Jesús, la que heredará la tierra. Es un hecho de la historia que siempre han sido las personas que tenían este don de autocontrol, que tenían sus pasiones, instintos e impulsos bajo disciplina, las que han sido verdaderamente grandes. Veamos un ejemplo. Números dice de Moisés, el más grande líder y legislador que ha conocido el mundo. Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no tenía un carácter aguado, no era una ameba que no pudiera erguirse y mantenerse firme. Podría ponerse rojo de la ira, pero siempre era un hombre que tenía la ira atada.
y la podía soltar solo en un momento debido. El autor de Proverbios dice: el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad, en Proverbios 16:32. Fue la falta de esa misma cualidad que fue la ruina de Alejandro Magno, que en un ataque de genio incontrolado en medio de una fiesta le arrojó una lanza a su mejor amigo y lo mató. Uno no puede guiar a otros a menos que sea dueño de sí mismo, ni puede servir a otros hasta que se haya sometido a sí mismo, ni estar en control de otros si no ha aprendido a controlarse a sí mismo. Pero la persona que se ha sometido al perfecto control de Dios obtendrá esta mansedumbre que de veras le permitirá heredar la tierra. Está claro que esta palabra, praus, manso, quiere decir mucho más. Es muy claro, de hecho, que no hay ninguna palabra española que traduzca perfectamente este término, aunque tal vez la palabra apacible sea la que más se aproxime. La traducción completa, entonces, de esta tercera bienaventuranza debería ser la siguiente: la bienaventuranza del que se indigna siempre a su debido tiempo y por causa de vida y no al contrario, y que tiene su vida bajo control porque él mismo está bajo el control de Dios. Controla todo instinto, impulso y pasión, y que tiene la humildad de reconocer su propia ignorancia y debilidad, porque tal persona es soberana entre los seres humanos, heredando la tierra. Les invito a que oremos y presentemos delante de Dios todo este análisis de la palabra y que agradezcamos a Dios. Señor de la gloria, en este día oramos y damos gracias, Señor, porque sabemos que hay 3 cosas básicas en esta bienaventuranza. Podemos decir, Señor, que mi corazón a veces en ciertos momentos pierde el control porque no he estado bajo tu control y que no he tenido la humildad de reconocer mi ignorancia y mi debilidad. Por eso me humillo delante de ti y quiero buscarte, quiero conocerte, quiero rendir mi vida y mi corazón, que de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, los mansos heredarán la tierra. Recibo tu bendición, recibo tu plenitud, recibo tu grandeza, oh Dios, porque proviene de ti, no por mi capacidad ni mi fuerza, sino, Señor, quiero ser manso delante de ti. Quiero ver tu gloria y tu poder y que solamente sea tu gloria la que yo busque, no mi propia gloria. Que, Señor, sea manso ante las circunstancias, ante las dificultades, las vicisitudes que pueda tener. Solo tú eres Dios, grande y poderoso, y a ti entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.